Hola a todos y todas. Como habíamos hablado en la clase anterior, habíamos hecho referencia en un primer momento desde la clase 1 a los derechos humanos, habíamos hablado, como ustedes recuerdan, del surgimiento de los derechos humanos, de su reconocimiento a nivel internacional e hicimos una breve historia acerca de ellos. En la segunda clase nosotros hablamos de las distintas categorías de derechos humanos. En esta tercera clase vamos a enfocarnos en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y decimos que los niños y niñas del mundo tienen derechos especiales. Decimos que los derechos del niño son un conjunto de normas internacionales que protegen a todos los seres humanos menores de 18 años, salvo que por ley hayan alcanzado antes su mayoría de edad. Durante muchos años, los niños fueron sujetos ignorados por el derecho y sus intereses quedaban fuera de la protección pública. Pero los desastres de la Primera Guerra Mundial llamaron la atención de algunas agrupaciones que comenzaron a ocuparse de los derechos de la infancia, dado que muchos niños habían quedado huérfanos o abandonados. Y es así que en 1919 se creó en Londres una agrupación llamada Save the Children, que su fin era proteger a la infancia, y esta agrupación internacional en 1923 publicó una declaración que fue conocida como la Declaración de Ginebra, que establecía que los niños eran un grupo vulnerable que debía ser protegido para garantizar su normal desarrollo y también su desarrollo espiritual. Sin embargo, poco después, durante la Segunda Guerra Mundial, los derechos de las personas y sobre todo de los niños en particular fueron otra vez brutalmente vulnerados. Y después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1959, las Naciones Unidas sancionaron la Declaración de los Derechos del Niño, que establecían una serie de principios básicos que los gobiernos de los distintos países debían reconocer y garantizar. La Declaración de los Derechos del Niño consideraba que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, tanto antes como después del nacimiento. Esta declaración establecía la igualdad para gozar de los derechos al nombre, a la nacionalidad, a tener atención médica especial, así como también a tener alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Y además declaraba que la sociedad y las autoridades públicas tenían la obligación de cuidar a los niños sin familia o que carecieran de los medios adecuados de subsistencia. Pero luego se dio un paso más, que fue la Convención sobre los Derechos del Niño. Y acá vamos a hacer una diferenciación. Decimos que una declaración es un texto firmado por varios países que proclaman a todo el mundo una serie de ideas. En cambio, una convención es otra cosa. Una convención es un tratado internacional que implica para los estados que lo firman un compromiso de llevar a cabo acciones para cumplir con lo establecido. Y así decimos que la Convención sobre los Derechos del Niño empezó a redactarse en el año 1979 y entró en vigencia en el año 1990. Así, la Argentina la ratificó ese mismo año y la incluyó en su Constitución en el año 1994, es decir, con la reforma que se hizo ese año en nuestra Constitución Nacional. Y así se incorporó en el artículo 75, inciso 22. Y decimos que la Convención sobre los Derechos del Niño supera, por decisión de los propios estados que la firman, las diferencias culturales en el trato de los niños. Y esto es así porque construye bases jurídicas internacionales comunes a todos los niños y niñas, relativos a sus derechos fundamentalmente. La protección de los derechos del niño prima por sobre cualquier consideración cultural que pueda afectarlos. ¿Sí? Esto es fundamental porque decimos además que la Convención abrió un camino para que los sistemas judiciales consideraran al niño de otra manera. Y el artículo 3 de esta convención establece que
en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, lo primordial es atender al interés superior del niño. Y es así que sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Congreso Nacional en nuestro país sancionó en el año 2005 la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y volviendo al tema específico de la Convención sobre los Derechos del Niño, decimos que esta convención busca otorgar una protección especial a la infancia, entendiendo la especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los seres humanos menores de 18 años y la necesidad de otorgar cuidados y asistencias especiales, tal como lo dijimos al comienzo de esta clase. Y en ese sentido, la Convención obliga a los Estados a asegurar que los niños y niñas sujetos a su jurisdicción gocen de los derechos fundamentales sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica o los impedimentos físicos. La base de esta normativa es que las niñas y los niños son personas humanas con conciencia y por lo tanto, y esto es muy importante, decimos que son sujetos de derecho. Por ello deben garantizarse las condiciones para que se formen un juicio propio y expresen su opinión libremente. Esto es lo que fue reconocido como el derecho de los niños y niñas a ser oídos. En ese sentido, tendrán derecho a buscar y recibir información y deberá respetarse su libertad de pensamiento y sus decisiones, con las únicas restricciones que implican los derechos de otras personas. Al efecto, se establece la obligación de los medios de comunicación de difundir información a fin de promover su bienestar y su salud física y mental. Los Estados reconocen con este tratado que al nacer, niñas y niños tienen derecho a adquirir una nacionalidad, a tener un nombre, a ser inscriptos, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. La Convención establece que las infancias no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales a su vida privada o a su domicilio. Y se encuentra prohibida la discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, madres, tutores o familiares. Por otro lado, esta convención hace referencia a que las adopciones deben hacerse de acuerdo a las leyes y procedimientos aplicables y sobre la base de toda información pertinente y fidedigna. Algo importante que establece la Convención sobre los Derechos del Niño es la prohibición del trabajo infantil. Y esto tiene que ver un poco con la actividad que fue desarrollada como actividad de inicio a esta clase, donde hemos visto distintas fotografías de niños en esta situación de trabajo infantil. Y decimos con relación a esto que los Estados deben proteger a los niños contra la explotación económica y los trabajos peligrosos, nocivos para su salud o su desarrollo. Para esto deberán establecer una edad mínima para trabajar, reglamentar los horarios y condiciones de trabajo de los niños a partir de esa edad y fijar las sanciones para quienes no cumplan con esas disposiciones. En la legislación argentina, la Ley de Contrato de Trabajo establece que los niños y niñas mayores de 14 años de edad y menores de 18 años podrán celebrar contratos de trabajo con la debida autorización de sus padres o representantes legales. Pero en otros artículos de la misma ley se regula todo lo referido a la jornada de trabajo reducida, la prohibición de trabajo nocturno y de las tareas peligrosas, y el derecho a gozar vacaciones de los chicos y chicas. Y por último, para terminar esta clase, vamos a decir que la Convención sobre los Derechos del Niño también hace referencia al compromiso de los Estados en proteger a las infancias
de todas las formas de explotación y abusos sexuales, como la prostitución y la pornografía, así como las torturas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el uso de estupefacientes, el secuestro, la venta y la privación de su libertad. Y a su vez, la Convención establece consideraciones especiales para que los estados se abstengan de reclutar niñas y niños en las Fuerzas Armadas, también para que eviten su participación directa en las hostilidades y aseguren su protección y cuidado en los conflictos armados. Bueno, hemos llegado al fin de esta tercera clase. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil todo lo que aprendimos y sobre todo tengan en cuenta que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales, entre ellos el más importante de todos, la Convención sobre los Derechos del Niño. Muy buenas tardes a todos. Un saludo.